Probemos. Bueno, enseguida vamos a hablar de todo esto. Vamos a saludar a nuestros invitados, al doctor Maximiliano Rusconi. Gracias por venir, doctor. Buenas noches. También a Héctor Polino, de Consumidores Libres. A Horacio Robelli, economista. Y más tarde estaremos hablando del estrés que genera todo esto, de lo que vamos a hablar ahora. A ver si me puedo sacar algo de estrés con el doctor López Rossetti, que está en nuestros estudios. A ver, doctor Rusconi, ¿usted va a hacer compras? ¿Va al supermercado, al almacén del barrio? Sobre todo los fines de semana y voy. ¿Y los precios? Es espantoso lo que sucede. Es espantoso. Todos los fines de semana renuevo mi culpa por... Hay una persona que me ayuda en mi casa y le doy dinero porque sí. Me dice, me pagó el sueldo. O sea, digo, sí, pero es imposible que puedas vivir con... Es increíble lo que está pasando. O sea, cada semana uno va a comprar y necesita más dinero para hacer las mismas compras, no para comprar nada estrambótico, ¿no es cierto? Ni raro. Tremendo. Héctor, es así, ¿no? Ahí me saca los papeles, Héctor Polino me saca los papeles, me da toda la estadística. A ver. Es así. Bueno, Consumidores Libres, que viene relevando precios de hace 24 años cada 15 días, en el mes de agosto nos dio un aumento del 5,35% la canasta de 38 productos. La devaluación se produjo el 12 de agosto, es decir, que en la primera quincena no ejerció influencia. La devaluación ejerció influencia en la segunda quincena. En la primera quincena el aumento había sido del 1,98%. En la segunda, el 3,37%. A ver, ¿lo podemos poner en un producto? Que es más fácil, porque si no lo llenamos de números a la gente, no sé. El queso, la leche, la carne, aumentó en una semana. Aumentaron en los 15 días últimos de agosto, aumentaron entre un 9, casi un 10 y un 7%. ¿Y el sueldo, tu sueldo cuándo aumentó? En 15 días, nada, absolutamente nada. La inmensa mayoría de los países de la Tierra, en 10 años, no tienen el porcentaje de aumento que nosotros tenemos en 31 días. ¿Escuchaste bien? Eso que siempre... En 10 años. O sea que no entramos al mundo. Si tomamos los Qué pena, porque estábamos entrando al mundo, para estas cosas nunca entramos al mundo. Si tomamos los últimos 15 días de agosto, donde todavía el impacto tampoco fue total, porque eso se va a ver reflejado ahora en septiembre. Sí. Tenemos 5,35% en un mes. Si nosotros tomamos agosto 2016, el aumento fue 1,95% de esta canasta. Agosto 2017, 1,66%. Agosto 2018, 3,64%. Agosto 2019, 5,35%. Ahí está, clarito, los números son claritos, digo, no se pueden refutar. ¿Qué pasa entonces, Horacio, digo, entre esta situación, la caída de reservas, el fondo que no sabemos si va a ser el desembolso que la Argentina necesita? ¿Cómo se sigue? Bueno, el gobierno apostó a tratar de estabilizar el tipo de cambio con controles cambiarios y con tratar de que aumente la oferta de divisas, por esto que ahora sí le obliga a los exportadores a liquidar sus exportaciones a los 5 días hábiles de haber cobrado o, en su defecto, a los 180 días de haber firmado el permiso de embarque. Más la medida que habían tomado el 28 de agosto, te acordás que habían reprogramado los pagos, o sea, habían los vencimientos que tenían por 23.000. Reperfilaron. Con esto, como se dice, reperfilar, con esto ellos tienen algunos recursos. Vencen 23.500 millones de dólares. Se suponen que 7.000, 8.000 millones de dólares tienen este reperfilamiento, de pagar el 15% al vencimiento, 25% a los 90 días, y después pasar la pelota al otro gobierno diciendo que los 6 meses van a pagar el 40% restante. Con eso tienen 7.000, 8.000 millones de dólares, más los dólares que esperan en ingresar, más el control de cambio. Pero todo esto esconde un gran problema. No es el pueblo argentino el que le está cuestionando el control cambiario. El que le está cuestionando el control cambiario son los grandes fondos que vinieron a invertir, que ellos lo trajeron. Pensemos en el Franklin Templeton, los fondos de inversión, claro. En el Inco Alianza, en Goldman Sachs. El actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, trabajó 17 años en el Goldman Sachs. No es tan fácil y ellos tienen que negociar con estos fondos. ¿Y entonces el desembolso viene o no viene? ¿Vos qué crees? No te escuché. ¿El desembolso viene o no viene? ¿Qué crees? ¿Sabes que no le escucho? El desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Viene o no viene? Por eso ellos lo habían hecho en principio, habían hecho esta reprogramación para decir que no necesitaban
estos 5.421 millones de dólares. Bueno, pero ahora lo necesitamos. La pregunta es, hay 3 países europeos que ya dijeron que no quieren, Italia, Suecia y Holanda. ¿Por qué lo necesitamos? Porque estamos perdiendo 1.000 millones de dólares por día, perdieron 1.000 millones de dólares ayer y perdieron 1.000 millones de dólares hoy. O sea que con este ritmo, en el mes de agosto perdieron 13.800 millones de dólares en todo el mes. Ahora están perdiendo 1.000 millones de dólares por día hábiles, serían 22.000 millones de dólares. O sea, no es imposible, no se llega. No le alcanza nada. Por eso, el 15 de septiembre tendrían que ingresar, teóricamente. Sí, pero todavía no hay ni siquiera citación a la reunión formal del Fondo Monetario Internacional para decidir. Pero déjame hacer una respuesta a lo que decía él. La única manera que vos tenés para romper ese lazo entre los precios internos y externos es aumentar la retención. El gobierno hizo todo esto y deja congelar la retención de hace un año atrás en 3 pesos para los productos industriales y en 4 pesos para los productos agrarios. Por lo menos llevar al 10% de la retención de lo que sube el dólar. Estamos a 60 pesos, llevar a 6 pesos. A mí me preocupa lo que estaba diciendo recién, que haya personas que para mitigar el dolor de la panza por hambre tengan que comer cartón mojado. Y yo me pregunto siempre, ¿qué pasa que no hay reacción de las autoridades? ¿Y qué pasa con la justicia con eso? ¿Qué pasa con la justicia y el hambre, doctor? No, bueno, o sea, la justicia que debiera ser el instrumento estatal o el gobierno, la parte del gobierno global que protege a los individuos, al contrario, se la usa, o sea, no se garantiza los derechos sociales y se usa el sector penal de la justicia para reprimir a los que quedan afuera del sistema, que son muchos, hay muchos excluidos. Estos modelos económicos sociales generan exclusión social. Entonces, el derecho penal hoy en día, el sistema penal está utilizado para reprimir a los líderes, digamos, de ideas más comprometidas socialmente y para reprimir a los sujetos que pueden ser antisistémicos, que son los que quedan excluidos del sistema y, digamos, más temprano que tarde y cometen algún delito contra la propiedad o están desesperados, digamos, ¿no? Yo creo que es gravísimo, ¿no? Es no garantizar, o sea, no cumplir el rol de garantizar y al contrario ser el martillo de los modelos capitalistas. Exactamente. Sí, Lucía o Vero, no sé qué. En los comedores del conurbano están hablando también de un problema concreto, que es que los proveedores, como no hay precios, no les quieren hacer entregas, porque dicen, bueno, por cuestiones burocráticas a nosotros nos pagan dentro de 60 días o 90 días y no hay precios. Entonces no se resisten, contaban algunos intendentes hoy, se resisten a hacerles entregas. No tienen, entonces por eso faltan alimentos en muchos comedores. ¿Cómo se puede resolver esta situación? No sabemos cómo se puede resolver. Yo lo que digo... acá no puede haber un fiscal que actúe. Lo digo, pero lo pregunto, usted fue fiscal, doctor. Sí. ¿Se actúa de oficio o no en estas cosas? Bueno, a ver, es impresionante cómo actúan de oficio utilizando pruebas. Hace frío, armadas. Se muere gente durmiendo en la calle. Hay hambre. Ahí sí uno tendría que investigar responsabilidades de funcionarios públicos que, digamos, hay delitos que son omisivos. ¿Qué es? Hay digamos, el artículo 108 del Código Penal, por ejemplo, reprime al que pudiendo, encontrando una persona desamparada, no la asiste pudiéndolo hacerlo. Bueno, hoy están, digamos, muere gente en la calle, en situación de calle, digamos, digamos, pero no pasa totalmente nada. Aplicable ese artículo. Si se declara la emergencia alimentaria, ¿estarían obligados a entregar alimentos, a vender? Al ser funcionarios públicos, están obligados sin declaración de emergencia. Con la situación de desamparo de una persona, están obligados a asistirla y tienen los recursos, digamos. Los recursos que utilizan para facilitar la fuga de dólares, podrían utilizarlo en evitar que esta gente muera. Verónica. No, también funciona la Secretaría de Comercio. Uno supone que en esta situación de emergencia debería ejercer por lo menos un rol del estigmatizado control de precios, porque se habla del control de precios como si fuera un cuco y sin embargo vemos que todos los días la gente tiene menos poder adquisitivo y menos posibilidades de llevar un plato de comida a su mesa y tiene que ver precisamente con esto. Hay alguien que se está llevando una ganancia. A ver, teléfono para la Secretaría de Comercio, Héctor. Teléfono para la Secretaría de Comercio. ¿Qué hace ante esto? La Secretaría de Comercio, bueno, ha elaborado esta política, este decreto que quita el IVA a 13 grupos de productos de la canasta de alimentos. ¿Se está cumpliendo esto en todos los lugares? Se está cumpliendo parcialmente, porque el tema es el siguiente. ¿Cuál es el precio justo hoy, razonable, de un determinado producto de consumo? ¿Y quién lo masivo? sabe eso? Nadie lo sabe. Además, como no se estableció en el decreto que el que paga con tarjeta de débito se le acredita la parte del 10,5, del 21% del IVA del producto que está comprando,
¿cómo sabe hoy que le han descontado el IVA en el producto que está adquiriendo? Se debió haber establecido la acreditación en los pagos con las tarjetas, con lo cual se contribuiría a la bancarización de la economía, se reduciría la economía en negro y además esto beneficiaría a los jubilados, a los pensionados, a los que tienen la asignación universal por hijo, planes sociales, etcétera, que todos tienen la tarjeta de débito. Se blanquearía el problema. Y esto no se lo hizo. A ver, tenemos, por la mega devaluación, la canasta básica porteña subió 5,3% en agosto, ¿no? De lo que estábamos hablando. Se disparó la canasta básica, productos que subieron en agosto. Bueno, acá tenés porcentajes bastante importantes, ¿no? ¿No es cierto? Este 5,35 está hablando de agosto, acá tenés, bueno, esto es lo acumulado desde enero. 36,13 acumulado desde enero y tenés algunos productos. La cebolla, por ejemplo, 108,52, la banana 26,39, tapa de empanadas 12,75, el agua mineral 10,20 y las mermeladas 10,20. Algunos ejemplos para tener en cuenta de los productos concretamente. Exactamente. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que el año pasado los aumentos de precio 1 de enero, 31 de agosto, fueron del 22,35. Este año tenemos 36,13. Es decir, casi un 15% más de aumento que el que hubo el año pasado en el mismo periodo. Se ha producido los salarios no aumentaron. Ahora, sí, es correcto, ¿no? Los salarios no aumentaron, no. Y el mínimo se dio un 35% de manera unilateral en 3 veces. Hay que llegar y vamos a llegar a 16.875 pesos en octubre. Y los jubilados que están ganando, que van a ganar a partir de septiembre, 13.000 pesos por mes. El 70% de la clase pasiva percibe el haber mínimo, el 70%. Ahora, Horacio, la pregunta es, ¿tiene realmente el gobierno nacional las herramientas para poder ordenar esto de aquí al 27 de octubre? Esa es la segunda parte de la pregunta, la que... un gobierno tiene las herramientas para hacerlo. Tiene, como dijo él, tiene una legislación, en el caso de la ley contra el desabastecimiento o controlar los precios. Ley de abastecimiento. O ley de abastecimiento, tiene forma de hacerlo, pero este gobierno está totalmente legitimado y está muy expuesto a la economía externa. Esto que decía recién Polino sobre el precio de los productos nuestros. Una botella de aceite mezcla de 900 centímetros cúbicos, esa botellita plástica, se vende en el mercado de Ámsterdam a $2. Por lo tanto, acá, si el dólar está a 60 pesos, te lo van a vender a 120 pesos. Ya no le interesa cuál es el ingreso del trabajador o del jubilado. Que para no puede poner pagar. el precio, claro. Están internacionalizados los precios. Están dolarizados los precios, ese es el punto. Internacionalizados los precios atados al dólar. Igual que las tarifas. Esto en economía se llama pass-through, o sea, el tiempo que tarda la devaluación en pasarse. Y se está pasando violentamente. Si no hay un control cambiario de verdad y efectivo, todas las demás medidas son inocuas. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al IVA, la evasión del IVA ya es histórica nosotros. Si vos fíjate que la tasa del IVA es un 21% y el total de recaudación de IVA por año, pero no de ahora, desde hace muchísimos años, es solamente el 10,5% del Producto Bruto. O sea que la evasión, ya tenemos una evasión importantísima en el IVA. O sea, hay muchas cosas que solucionar y que tendría que hacer un nuevo gobierno, que este gobierno ya no tiene tiempo y sobre todo no tiene legitimidad ante la población para hacerlo. Néstor. Recién hablabas con el doctor Rusconi de la reforma del Código Penal. Todo esto de lo que estamos hablando tiene respuesta, o mejor dicho, no la tiene en el Código Penal, porque el incumplimiento de una promesa electoral ni siquiera es un delito electoral. La mentira como tal no tiene pena en el Código Penal dicho en este contexto. Es que si la mentira tuviese pena en el Código Penal, no sé quién quedaría, te voy a decir la verdad. Es que es un temita acá, Cuando el doctor Rusconi dice que quien ve a una persona con necesidad tiene la obligación de asistirlo, es estrictamente cierto. Y si no lo hace, puede incurrir en el abandono de personas. Pero no vas a encontrar una sola causa de un funcionario público. ¿Ha habido alguna vez una causa de ese tipo? No, y digamos, yo... En la historia, nunca, jamás. Yo mencioné el artículo 108 que tiene una pena reducida. El 106 establece una pena mucho más importante y es responsable de lo que le pase a esa persona si se muere o se lesiona, cuando uno es garante. Y los que son garantes
normalmente son funcionarios públicos. Es el sujeto que está ahí garantizando, está puesto por el Estado para garantizar que esa persona no se mueva. Y nunca se ha aplicado 206, ¿no? Les encanta, los fiscales, digamos, les encanta aplicar la asociación ilícita, esas cosas que no se pueden comprobar. Que le generan simpatía con el gobierno de turno, digamos. A ver, ya que estamos hablando del Código Penal, me parece importante porque el doctor Rusconi encontró una perlita que ahora le voy a pedir que nos explique. Voy a leer el Código Penal antes y qué quieren reformar. A ver, ¿lo tenemos ahí, Albano? Un artículo, ¿no? Un artículo, sí, claro, un artículo. A ver, artículo. Acá dice que no son punibles. Claro, el artículo 34, digamos, en su cuarto inciso. El inciso cuarto regulaba esto que el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. El cargo no es punible. No es punible si lo hace así. En ese ámbito, ¿no? En el ámbito del cumplimiento de su deber. Bueno, ahora, miren lo que quieren modificar. Se incorpora. No serán punibles. El texto al principio es el mismo. El mismo. El que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Y agrega, el miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causase lesiones o muerte. Entonces... Bueno, esto es de una gravedad descomunal y es lo que venía explicando recién. Es el martillo para legitimar, en casos de muchos excluidos sociales, legitimar los excesos policiales, los casos de gatillo fácil, digamos que encima han sucedido últimamente, hemos visto patadas, digamos, bueno, desastres. Bueno, a ver, siempre un uniformado va a actuar en el ámbito de sus funciones y siempre va a usar el arma reglamentaria. Con esas dos condiciones, según este artículo, si mata o lesiona, no es punible. Esto es un escándalo, es gravísimo. ¿Esto está escrito por quiénes? O sea, es una comisión que trabajó en el ámbito del Ministerio de Justicia, redactó el proyecto y ese proyecto hoy está discutiendo. Y yo descubrí, yo sabiendo de quién venía el anteproyecto, no iba a perder ni medio segundo porque sabía que iba a ser un espanto. Pero como me convocaron ahora en el Senado para exponer mi opinión, tuve que invertir tiempo en leer este desastre y me quedé corto, porque la verdad con todos mis prejuicios, esto superó mis prejuicios, porque nunca imaginé encontrar una legitimación de la violencia policial tan enorme en momentos de mucha, yo diría, selectividad social. Esto sería algo así como pro mano dura, aquellos que creen que hay que matar primero y preguntar después y no pasa nada. Es mano ilícita, no es mano dura. Es mano ilícita, me gusta. Esto es la peor versión de Patricia Bullrich, digamos, es un desastre. Es a la derecha de Patricia Bullrich, ¿eso? Sí, bueno, digamos, o ella es eso, digamos. Esto sin duda está consensuado, está promovido por la cartera que ella conduce. ¿Pero en ¿no? esto tiene que ver también el ministro de Justicia, Germán Garabano? Bueno, el ministro de Justicia ha generado el ámbito. Yo estoy seguro que, conociendo algunas ideas del ministro de Justicia, quiero pensar que él no está de acuerdo con esto, pero bueno, ha dejado funcionar esa comisión, ese proyecto salió. Hay algún funcionario, hay algún camarista de la Cámara de Casación que juega al tenis con el presidente que ha liderado esta comisión. Yo no sé cómo juega al tenis, pero redactando anteproyectos hace estas cosas, ¿no? Rosario, es espantoso. Sí. Fíjate, gira hacia la pantalla. Sí, giro. Esto que estás viendo allí, según la modificación de la que hablaba Rusconi recién, no es delito. Hoy, ese policía que le aplicó una patada tiene un procesamiento por homicidio preterintencional y podría sufrir una pena de entre 3 y 6 años de edad. Si se modifica el Código Penal, ese señor no solo no tiene pena, sino que sigue trabajando en la fuerza policial. Claro, se aplica la ley más benigna. Es más, yo diría que lo condecoran directamente. Lo condecoran. Ahora, ¿esto puede pasar por el Congreso? Bueno, yo tengo entendido que está generando ya una polémica. Ya va a ir usted y va a decir que esto es un escándalo. Sí, mismo. No, bueno, pero yo esto lo encontré a los 3 minutos de leer. ¿A los 3 minutos? Sí, enseguida fui a este artículo. Porque este es un artículo, porque lo meten ahí a propósito, porque uno nunca va a encontrar un problema en el 34, que es un artículo que genera, digamos, las eximentes, las situaciones de no punibilidad, con lo cual uno no espera que ahí haya un espanto. Lo han escondido ahí esta cláusula, que lo que está legitimando son estas actuaciones policiales. Es muy grave. Ahora, estamos ante un gatillo fácil y que no pase absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, con la sola condición. Digamos, esto tiene que ser... Para que se entienda bien, eso quiero hacer. El policía
el que está en actuación, digamos, está actuando en el marco de sus funciones. Sí. Si utiliza el arma reglamentaria y en base a el protocolo, con solo eso, si él genera una muerte, esa muerte es impune. Digamos, Eso no está escrito en ningún código penal del planeta, ¿no? Yo estoy seguro que esto, no hice una investigación de derecho comparado así enorme, pero estoy seguro que semejante desatino no está en ningún código penal moderno. Néstor. Que además los protocolos de procedimiento policial aconsejan que hay que utilizar el mínimo de la fuerza requerida para neutralizar una situación de peligro potencial o real. Entre ese utilizar el mínimo de la fuerza y esta modificación del artículo hay un abismo imposible de solucionar. No hay forma de que esta situación se zanje en una parte intermedia. O es blanco o es negro, es como el embarazo. No se puede estar un poco embarazado. Entonces, o hay homicidio y lesiones o no hay nada. Esa es la discusión. Exactamente. Lo que hay que decir, que cuando, explicarle a la gente, que cuando el policía está en una situación en donde está en riesgo su vida y está cumpliendo su deber, o está ejerciendo legítimamente un derecho que le da las normas procesales o de actuación policial, eso ya estaba regulado en el código. Él ya, si actuaba en el marco de los criterios esos, el policía no iba a ser punible. Pero además hay un protocolo para actuar. Además, por supuesto, pero que incorporen específicamente la actuación policial, esto además es un mensaje a las fuerzas de seguridad, a la fuerza policial, que ejercen un poder tremendo. Digamos, hay que tener en cuenta que la policía tiene el monopolio del contacto comunitario. Es decir, en los barrios no hay ni jueces ni fiscales, porque a los fiscales les gusta estar mirando al río, ¿no? ¿Se habrá inspirado en Chocobar esto? Después de es que sin duda, esto forma parte de un modelo. Esto no es una sorpresa, ¿eh? Esto forma parte de un modelo que para instalar estos modelos de exclusión social, el derecho penal deben cumplir en estos modelos ideológicos esta función, que es potenciar la actuación muy dura, muy ilícita policial, para que, digamos, estigmatice, condicione, limite la actuación de aquellos que son excluidos sociales, digamos. ¿Y esto puede ser declarado inconstitucional, por ejemplo? Sí, yo espero primero que no sea sancionado. Está en trámite legislativo. No, por eso también, pero digo, si se sanciona, ¿puede ser declarado inconstitucional? Sí. ¿Va contra la Constitución? Eso quiero preguntarle. Bueno, habría que estudiarlo. No es tan sencillo porque se regula un eximente. Digamos. Eso es raro, porque por un lado uno dice, bueno, esto es un límite al derecho penal. No, pero es un límite al derecho penal para darle poder a la actuación más tremenda del modelo de control penal, que es la actuación policial. Hay dos instancias que hay que ser muy cuidadosos, que es en el comienzo del caso la actuación policial y al final del caso la actuación penitenciaria. Aquí el ejercicio del poder es ilimitado casi. Hay que tener mucho cuidado en estas dos instancias, ¿no? Porque uno puede ser muy garantista en el medio, pero si no regula, no se mete a regular el caso policial y el caso penitenciario, estamos en un problema. Además, doctor, es innecesario, porque el artículo tal como está dice, si no hacen cumplimiento del deber, no es punible. Listo, no hace falta agregar nada más. No hacía falta, es para enviarle un mensaje de que repriman con convicción, de que se los va ahora, a sostener. ¿qué pasa con la parte de la sociedad? Ya voy, Lugo, pero ¿qué pasa con la parte de la sociedad que dice, bueno, no sé, era un motochorro, así que la policía hizo bien, lo mató, y se terminó el cuento? Bueno, ¿por qué tiene que pagar encima el policía por esta vida? No, pero esa actuación... Porque eso está instalado también, en una parte de la sociedad argentina. Sí, yo creo que es una parte de los medios de comunicación. Yo creo que hay más una construcción mediática que cuando uno se acerca a un ciudadano y conversa sobre esto. Yo creo que es mucho más razonable la opinión del ciudadano autónomo que la opinión que construye del ciudadano los medios de comunicación, digamos, en mi criterio. Acá no se trata, la policía tiene que actuar en la prevención del delito y con eficacia tiene que evitar. Ahora, evitar el delito no significa cometer un nuevo delito. No se combate un homicidio matando. Esto es sumar un delito al eventual delito inicial, y delitos gravísimos, ¿no? Porque estamos evitando un hurto, un robo, digamos, con un homicidio, digamos, es muy grave. Sí, pero... Sí, pareciera que en realidad esta modificación viene a legalizar el mensaje político que ya dio el presidente Mauricio Macri cuando recibió a Chocobar, y es más, un candidato concejal de Cambiemos en el conurbano bonaerense es el que ultimó a un ladrón, un carnicero, que, bueno, lo fueron a robar y asesinó a
presunto ladrón. Sí, sí, digamos, el presidente se ha cansado de hacer imprudencias, en el mejor de los casos, digamos, porque cuando recibió a este policía acababa de ser confirmado su procesamiento. Digamos, eso es un desafío a la justicia permanentemente, ¿no? Como luego ha demostrado en infinidad de ocasiones, ¿no? Digamos, cuando han salido fallos que no le gustaban, ha salido a decir que esto no fue lo pactado. Bueno, desastre es que en cualquier país serio sería esto un castigado, escándalo sería sí. Mínimamente, Lucía. Sí, no, el tema es que para el gobierno esta era la gran apuesta para un segundo mandato, ¿no? Porque era la reforma laboral, era este tema. No se va a llegar a tratar esto en el Congreso antes de octubre y es posible que si el proyecto se debate con una nueva mayoría en el Congreso, esto no vaya para ningún lado. Ahora, el gobierno más o menos fue abriendo una cancha para que esto empiece a ser discutido. Entonces, cuando se dice en los medios de comunicación que la gente está de acuerdo, bueno, es un discurso que en el gobierno repitieron hasta el hartazgo en estos 4 años. Sí, sí, a ver, digamos que hay un porcentaje de la gente que ha sido permeable a algunos títulos periodísticos, esto no me cabe duda, y son mensajes demagógicos, ¿no? Es decir, tienen un fondo demagógico, pero hay que recordar a la comunidad que de estos modelos, las víctimas sociales y jurídico-penales o de prevención policial es siempre las clases vulnerables, siempre pagan los mismos, pagan con el hambre y pagan con su vida. Bueno, están pobladas nuestras cárceles de pobres, esta es la verdad. Tengo que hacer la pausa. Enseguida, cuando regresemos, acordate que vamos a estar hablando con el doctor López Rossetti. El estrés, la crisis, todo lo que te genera en el cuerpo, nos desequilibramos, estamos en condiciones de tomar buenas o malas decisiones. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? La pausa y además, Néstor, contame, chiquitito, ¿me vas a contar algo de traición a la patria? De traición a la patria a través de una low cost. Enseguida, todo esto después de la pausa y otra historia.